No es complicado, dado que las integrales no son tan complejas. Y aparte, como ustedes ya están empezando a integrar, y de alguna forma pues se facilita, ¿no? Y no son temas complicados. ¿Y los demás sí terminaron el ejercicio que se quedó a la mitad? Sí, sin problema. Ah, perfecto. Algo importante es que se vayan familiarizando con las identidades trigonométricas, porque todas esas identidades, como ya vieron en el ejemplo que estábamos haciendo en la clase anterior, las podemos adaptar a lo que necesitamos, siempre y cuando, claro, se haga de forma algebraica correctamente, despejar. Si tenemos que elevar al cuadrado, pues elevamos a ambos lados al cuadrado, etcétera. Pero nosotros podemos modificar esas expresiones algebraicas o esas identidades como mejor nos convenga. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Pues solamente conociéndolas, ¿no? Porque si ni nos acordamos de las igualdades, pues no vamos a poder hacer nada. Entonces, la idea del formulario es que se vayan familiarizando con todas las fórmulas este, que deben de conocer, que tal vez no se las aprendan, pero al menos saben que existen. O al menos se acuerdan, yo recuerdo que hay una de un segundo ángulo, bla, bla. Entonces, y las empiecen a ubicar, porque toda esta información la van a seguir utilizando en sus demás asignaturas. Y entonces, si seguimos acarreando más lagunas, pues ahora sí que no va a ser una laguna, ¿no? Cada vez se les va a complicar más y más y más. ¿Por qué? Porque es necesario tener más información, ¿no? Bueno, dado que no hay dudas, yo creo que vamos a iniciar con el tema 4, independientemente de que su examen es hasta la otra semana, pero para que terminemos con tiempo todo nuestro programa y no ir a la carrera, ¿no? Entonces, van a poner como título tema 4 y el tema 4, a ver, permítanme un segundo. A ver, el tema 4 es derivación y diferenciación de funciones escalares de varias variables. Entonces, este tema es muy importante para ustedes porque es el antecedente para cálculo vectorial. Entonces, los profesores de cálculo vectorial dan por hecho que ustedes saben todos estos temas. Es por ello que yo hago la modificación del temario, para que nos dé tiempo ver todos estos temas, que es el antecedente de cálculo vectorial. Entonces, como todos van a pasar cálculo integral, no quiero que se vayan eh, sin saber este antecedente y reprueben cálculo vectorial, ¿no? Y no por integrar, sino porque no saben derivar. Entonces, el objetivo, a ver, anótenlo por favor. ¿Ya escribieron el título? ¿Podría volverlo a repetir, profesora? Derivación y diferenciación
Derivación y diferenciación de funciones escalares de varias variables. Gracias. Entonces, y el objetivo, si lo quieren copiar, es el alumno analizará la variación de una función escalar de variable vectorial respecto a cada una de sus variables y resolverá problemas físicos y geométricos. Entonces, lo que vamos a hacer en este tema 4, nos vamos a olvidar de las integrales, porque esas integrales ustedes ya las van a ver en cálculo vectorial. Y lo que vamos a hacer es revisar todas las aplicaciones de las derivadas parciales que se utilizan para integrar funciones de varias variables. Es decir, ustedes ya no solamente van a integrar una variable, sino van a integrar 2, máximo 3 variables. Y en casos extremos, 4 variables. Recordar que la cuarta variable es el tiempo. Entonces, ahorita lo que o lo que van a estudiar es cómo derivar funciones de 2 o más variables. Cómo obtener el dominio de funciones de 2 o más variables. Cómo obtener un plano de la recta tangente de una superficie. Cómo obtener límites de una superficie o de una función de 2 o más variables. Entonces, es prácticamente lo que ustedes vieron en cálculo diferencial, lo vamos a trasladar a funciones de 2 variables o de 3 variables. Nosotros nada más vamos a trabajar máximo 3 variables. Cuando ya se trabaja con 4 variables ya son temas muy específicos y tal vez ya cuando estén ya en su área, tal vez ya vean ese tipo de integrales o de derivadas, pero el, el procedimiento es exactamente el mismo. Así sean 2, así sean 3, 4, el procedimiento es lo mismo. Entonces, la idea es que ustedes dominen al menos las derivadas de 2 variables, máximo 3 variables, que es lo más común que se utiliza. ¿Qué otra cosa? Y por supuesto también vemos la aplicación. La aplicación de estas derivadas parciales. Una de ellas es con la regla de la cadena, que luego vamos a ver cómo se utiliza la regla de la cadena para funciones de 2 o 3 variables. Y para la solución de problemas físicos, como dice su objetivo, físicos o geométricos. Se van a dar cuenta cómo las derivadas parciales nos facilitan la vida para resolver ciertos problemas. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Yo creo que hoy nos vamos a ir temprano porque no quiero avanzar también mucho, porque no quiero que se les olviden las integrales, ¿verdad? A ver, permítanme un segundito. Vamos a iniciar con esto, que es función de 2 o más variables. Esto se los voy a subir para que me hagan favor de que hagan su apunte. Recordar que los apuntes son para ustedes y son para que se les vayan de alguna forma quedando los temas. Una de las didácticas o métodos sí, didácticos que se utilizan es justamente copiar, pero copiar y en sus casos resumir. En estos casos de resumir, yo realmente ya se los doy resumido, ¿no? De alguna publicación de cálculo. Entonces,
Si van a resumir, por favor, pues resuman lo menos posible, porque aquí ya viene lo más resumido y en teoría yo saco lo que ustedes realmente utilizan, ¿no? No me meto tanto en demostraciones ni en muchas cosas, porque al final del día pues, los ingenieros aplicamos eh, lo que se conoce, ¿no? Pero ustedes, por supuesto, tienen, tienen la libertad de leer en cualquier libro de cálculo integral o cálculo vectorial eh, este tipo de cosas para que, ahora sí que para los que les interesa, sepan más, ¿no? Esto es, como les diré, la base, lo básico, pero pues por supuesto hay mucho más, ¿no? Entonces, una función f de dos variables es una regla que se asigna a cada par ordenado de números reales, x, y. Aquí importante, ya estamos trabajando con dos variables, x y y, de un conjunto D y un número real denotado por z. Entonces, ese número real z, para muchos, pues como sabemos, es la altura. Entonces, nuestra función se va a componer de dos variables independientes, x y una variable dependiente z. También podemos tener tres variables independientes, x, y z, y una variable dependiente que puede ser w, que puede ser h, que puede ser t, que son variables que utilizan los libros. Pero la forma general, y muy importante que la pongan en su formulario, es esta. Es z igual a f de xy. Es como la que nosotros conocemos como y igual a f de x. Aquí la diferencia es que estamos trabajando con dos variables y anteriormente únicamente trabajaban con una variable. Entonces, en donde x y y pertenece al dominio y z pertenece al codominio o al rango. Hay que recordar que siempre la variable independiente va a pertenecer al dominio. Siempre las variables independientes pertenecen al dominio. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir por qué las variables independientes pertenecen al dominio? ¿Qué les dijeron en cálculo diferencial? Sí vieron dominios, ¿no? En cálculo diferencial. Sí, pero nunca me explicaron por qué las variables independientes siempre van a pertenecer al dominio. Bueno, esto se debe a que justamente las variables independientes son las que nos van a definir nuestra función. Y, a partir de estas variables, si nosotros le empezamos a dar valores a estas variables que ustedes le daban valores a X, ¿no? Para ver en dónde existía la función o para obtener el valor de Y. Entonces, si yo no conozco el dominio, porque hasta su nombre lo dice, dominio, que son las variables que dominan a la función, es justamente porque nos indican cuándo, más bien en dónde existe la función y en dónde no existe la función. Entonces, si yo no obtengo ese dominio de esas funciones, yo no podré obtener el codominio o el rango de la función. ¿Por qué? Porque estas variables justamente me van a indicar cuál va a ser ese rango o cuál va a ser ese codominio de mi función. Por eso las variables independientes son las que mandan. ¿Por qué? Porque ahora sí que a través de ellas podemos conocer nuestra variable y, o en este caso, vamos a poder conocer nuestra variable z. Por eso es importante obtener dominios, más que codominios. Realmente el codominio sí es importante, pero no tan importante como el dominio.
porque si yo no sé hasta qué valores o hasta qué rango existe mi función, de nada sirve que conozca un codominio, ¿no? Que a lo mejor puedo sacar un codominio, pero resulta que ni siquiera existe en esa función y de nada me va a servir. Entonces, aquí en este curso únicamente vamos a revisar justamente dominios, porque con el dominio ustedes ya van a poder, uno, graficar funciones. Dos, saber, por supuesto, pues el dominio de la función. Y tres, poder sacar esos codominios, que no sé si en cálculo diferencial les enseñaron a sacar los codominios a través de la función inversa, que es una forma más sencilla de sacar codominios sin estar evaluando para ver en dónde sí y a ver en dónde no existe la función. Entonces, una forma sencilla de sacar codominios es sacando funciones inversas. ¿Y cómo sacamos funciones inversas? Si yo espero que se los hayan enseñado en cálculo diferencial, es que si nuestra función es y igual a f de x, lo que ahora tenemos que hacer es transformar esa función a que ahora nuestra variable dependiente sea x y nuestra variable independiente sea y. Entonces, la función inversa es simplemente x igual a f de y. Intercambio en los papeles las variables. La variable dependiente y se vuelve ahora la independiente y viceversa, ¿no? La independiente que es x se vuelve la dependiente. Entonces, utilizamos los mismos métodos que espero les hayan enseñado para sacar dominios, pero en la función inversa. Y entonces sacamos el dominio de esa función inversa que resulta ser el codominio de mi función original. Entonces, esa es una forma muy, muy sencilla de sacar codominios sin estar evaluando, sin estar, ¿cómo se dice? Ahí se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Pero son como métodos como un poquito más empíricos, ¿no? Y sacar función inversa es más sencillo, creo yo, y se aplica lo mismo como si sacaran un dominio de cualquier función. Bueno, pero en este curso únicamente vamos a sacar dominios de funciones de dos variables, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, luego viene la superficie cuadrática, que es una ecuación de segundo grado con 3 dimensiones y que su forma general es esta grandísima, que si se dan cuenta es la combinación prácticamente de todas nuestras variables, en donde A hasta J son las constantes o son los coeficientes numéricos y que por rotación o traslación se pueden convertir en las siguientes figuras, que estas son las más comunes: el paraboloide elíptico, conoelíptico, el hiperboloide de una hoja, de dos hojas, el paraboloide hiperbólico. Todas estas superficies nacen de esta gran, gran, gran fórmula, que ahorita que vean las ecuaciones se darán cuenta que nada más se utilizan dos o tres términos, pero que gracias a esta gran ecuación general podemos formar un montón de superficies, muchas superficies. A ver, luego aquí viene curvas de nivel. No quiero ver. Dejen buscarle las superficies. Bueno, sí vamos a ver curvas de nivel y en lo que busco estas si no se las subo, en donde vienen todas las superficies o al menos las más conocidas, y es únicamente para que las conozcan. Esto no lo pregunto en examen. ¿Por qué? Porque, bueno, como les digo, es como cultura general que sí deben de saber, al menos conocer, al menos saber que existe. Ya para algunos casos, tal vez ya se las deban de aprender, ¿no? Porque lo van a necesitar, pero no todos. Pero lo que sí vamos a ver mejor va a ser de curvas de nivel.
que justo estas curvas de nivel nos van a ayudar a visualizar estas superficies. Y lo que hace la curva de nivel es, ahora sí que como dice, formar curvas, pero en el plano XY. Y de esa forma, nosotros las vamos a ir graficando en un plano XY o en un plano cartesiano normal, y nos va a dar idea de cómo se va a ir formando esa curva perdón, esa superficie. Nos ayudan las curvas de nivel para saber qué tipo de superficie estamos analizando. Em, Estas curvas de nivel las utilizan mucho en los topógrafos, ¿no? Forman muchas curvas de nivel. INEGI utiliza mucho estas curvas de nivel justamente para generar esos planos topográficos, en donde si alguno de ustedes ha visto esos planos topográficos, se ve, ¿no? Cómo vienen las cotas. Y el puntito o la curva de nivel más pequeña significa la curva más alta. Entre más grande esté la curva, significa que es más plana. Y entre más pequeña significa que es más alto. Entonces, es lo que hacen los topógrafos y el INEGI al estar generando estas curvas de nivel. Y por supuesto, tanto puede ser hacia arriba, como montañas, como pueden ser para el lecho marino, ¿no? Para el lecho marino, recuerden que también se sacan estas curvas de nivel y ya INEGI, pues ya prácticamente ya todo lo saca con drones, ¿no? Entonces meten el dron y empiezan a generar las curvas de nivel. Entonces es algo muy interesante ver cómo sacan esas curvas de nivel. Bueno, pero aquí está lo importante, que se basan en este concepto. Todos los que programaron, porque ya todo se programa, todos los que programaron este tipo de software se basan en esto. Por eso es importante para ustedes que conozcan de dónde sale. Porque muchos me dicen, ya para qué si ya existe software, ¿no? Pues sí, ya existe software para el más básico, ¿no? Para graficar, para hacer muchas cosas, pero la idea es que ustedes como ingenieros sepan de dónde salen las cosas. Cuál es ¿cómo se dirá? ¿Cuál es su base matemática? Y ya ustedes ya aplicarán o ya utilizarán ese software o ya diseñarán algo nuevo, ¿no? Porque hay muchos talentos, ¿no? Que diseñan nuevas apps y un montón de cosas. Pero lo importante es que sepan esa base matemática. Si no la saben, pues no van a poder hacer muchas cosas. No van a poder programar. O a menos que contraten, ¿no? A un programador. Pero bueno, entonces, la idea aquí es que de un plano cartesiano, o sea, de un plano XY, vamos a formar estas curvas de nivel y nos va a dar una idea de qué tipo de superficie estamos hablando. A ver si ahorita encuentro esa información de las superficies, ustedes ya se van a dar cuenta cómo son esas superficies. Tal vez muchos ya las conocen, ¿no? Pero por si alguno no las conoce, para que las vean. Entonces, lo que vamos a hacer es, de nuestra función, la vamos a igualar a una constante K, que en nuestros libros puede ser constante K, constante C, de la palabra constante, o puede ser, también lo utilizan la letra H, que también lo utilizan como esa constante. Entonces, yo doy esos valores de esa constante y lo que voy a hacer es que voy a transformar esta función de dos variables en una función de una variable. Y entonces voy a encontrar superficies conocidas. ¿Cuáles son nuestras superficies conocidas? Pues la circunferencia, las elipses, las hipérbolas, las parábolas. ¿Qué otra me falta? Las rectas.
Y como yo ya conozco ese tipo de funciones, yo ya las voy a poder graficar en un plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, aquí nuestra función es f de xy, x cuadrada más y cuadrada, en donde x es igual a 0, 1, perdón, k es igual a 0, 1, 4 y 9. Significa que tengo que sacar 4 curvas de nivel. Cada valor de mi k va a significar una curva de nivel. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar mi función, así como dice aquí mi teoría, igualar mi función a mi variable k. Es decir, x cuadrada más y cuadrada lo igualo a 0, x cuadrada más y cuadrada lo igualo a 1, x cuadrada más y cuadrada lo igualo a 4 y a 9. Si se dan cuenta, estas ya son funciones conocidas, que estas seguramente ustedes las vieron ¿cómo se llama? En geometría analítica, que vieron la forma general de las funciones. Y también lo habrán visto en prepa, cuando les enseñan las funciones paramétricas, o en álgebra, que también luego les enseñan las funciones paramétricas de las funciones, más bien de las superficies más comunes, que hay que recordar que la circunferencia es un caso particular ¿de quién? De la elipse, ¿no? Entonces, de esas ecuaciones paramétricas, yo ya conozco muchas, como las que les acabo de decir. Entonces, lo que hacemos es graficar esta nueva curva de nivel. ¿Por qué? Porque ya le quitamos esa variable z. Esa variable z ya la quitamos como variable y ya le dimos un valor numérico. Por eso yo ya puedo graficarla en un plano XY o en un plano cartesiano. Entonces, el primero pues es un punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de circunferencias en donde los radios, ¿quiénes son? El radio es 1, el radio es 4 y el radio es, en este caso, perdón, es 2 y 3. Recordar nuestra fórmula de circunferencia, ¿no? Entonces empiezo a sacar mis curvas de nivel, que si yo esto lo mando a un plano, o más bien si estas les doy altura, es lo que estoy haciendo, ya estoy formando un hiperboloide circular, ¿no? Pero, aquí importante, aquí no les piden que saquen la superficie. Aquí lo único que piden es que saquen las curvas de nivel para que se den idea de qué superficie se trata. En los exámenes, por lo general, no les pedimos esta superficie, porque hay veces que no es tan fácil visualizarla o no es tan fácil pasarla a un plano de 3 dimensiones. Pero lo que sí podemos hacer es sacar estas curvas de nivel en un plano cartesiano. Entonces, a lo más que les voy a preguntar en un examen son las curvas de nivel y las gráficas de la curva de nivel. Porque luego muchos no leen las indicaciones y se tardan 5 minutos en saber qué superficie es y luego ni se preguntan, ¿no? En este ejemplo 2, miren si se dan cuenta, mis ecuaciones o mi ecuación, todas son lineales, es decir, que están en grado 1, ¿no? X grado 1, Y en grado 1. Y en estas que teníamos estaban en grado 2. Recordar que el exponente nos indica el tipo de función y el tipo de superficie. Recordar que casi todas las superficies son cuadráticas, iniciando desde la parábola, ¿no? La parábola, la circunferencia, ¿cómo se llaman las otras? Las hipérbolas, ¿no? Siempre son cuadráticas. Y en este caso, que son lineales, quiere decir que estamos hablando de rectas, ¿no? Aquí nos están diciendo que C
es nuestra constante y únicamente nos piden 3 curvas de nivel. Entonces, lo que hago es despejar, en este caso despejo Y. ¿Por qué despejo Y? Porque yo sé que se trata de rectas. En este caso yo no despejé. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que se trataba de circunferencias. Para ello es muy importante que ustedes sepan estas ecuaciones paramétricas, que esa va a ser su siguiente tarea. En su formulario, quiero que me pongan las superficies paramétricas de las que acabamos de decir. A ver, anótenle, de la elipse, de la parábola, ¿qué más? De la hipérbola. ¿Y qué otra hay paramétrica? Creo que nada más, ¿no? Y de la recta, ¿no? Creo que hay también paramétricas. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cuándo sí despejar y cuándo no despejar. Porque hay veces que me despejan esto y pues no, o sea, para nada sí llegan a las circunferencias, pero pues se tardan un buen. Entonces, en este caso que yo sé que son lineales, yo sé que se trata de rectas. Entonces, lo que hago es despejar a Y justamente para saber la pendiente de quién, de mis rectas, para poderlas graficar. Entonces, ya que despejo, si se dan cuenta, igualo primero a 0, que es la primera, luego a 2 y luego a -2. Y ya cada una la voy despejando con respecto, más bien despejo a Y, ¿no? Para poder formar estas rectas. Y ya sé que es pendiente 1, perdón, pendiente -1, negativa, y por lo tanto, pues van a ir, como viene la gráfica. ¿De qué se trata este tipo de curvas de nivel? Estas curvas de nivel corresponden a un plano. Entonces, por ejemplo, por cierto, GeoGebra, creo que también saca este tipo de curvas de nivel. No, creo que sí saca las curvas de nivel. Y creo que también se las pone en 3 dimensiones, si no mal recuerdo. Creo. Entonces, pero aquí la idea es que ustedes conozcan el método, que lo único que tienen que hacer es igualar su función a los valores de C o a los valores de K. Y cada valor de K va a ser su curva de nivel. ¿En dónde los van a graficar? En un plano cartesiano. Entonces, eso es la esencia de esto de curvas de nivel. Luego, yo creo que la siguiente clase vamos a hacer ejercicios. No, mejor de una vez hacen un ejercicio de curvas de nivel. Y la siguiente clase vemos límites. Para que no se saturen de información. Entonces, lo que vimos el día de hoy. La gran ecuación general de superficies cuadráticas, que igual no quiero que se la aprendan, pero sí quiero que la conozcan. El concepto de una función de 2 variables, que es z igual a f de xy, en donde xy son nuestras variables independientes y z es nuestra variable dependiente. Aquí x, y no significa que sea un punto, simplemente se están quienes separando nuestras 2 variables, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que el dominio de estas funciones va a estar en nuestras variables x, y que el codominio va a estar en nuestra variable z. Ahorita voy a buscar estas para que lo conozcan. Y en curvas de nivel, saber que lo que tenemos que hacer para sacar una curva de nivel es igualarlo a una constante o a un escalar. Recordar que los escalares es cualquier valor o cualquier número real que va desde menos infinito a infinito, incluyendo al cero, incluyendo a fracciones, etcétera, etcétera. Entonces, este valor K es cualquier número real y que con ese
número real, podemos obtener estas curvas de nivel. Algo bien importante, este número debe de pertenecer al dominio de mi función, porque si yo aquí pongo alguno o algún otro, por ejemplo, un número negativo, un número negativo ya no va a pertenecer a a mi dominio de mi función, dependiendo ahora sí que dependiendo de las funciones. Pero aquí, por lo general en los exámenes, pues, siempre les vamos a dar números que sí pertenezcan ¿a quién? A ese dominio. ¿Alguna duda, chicos? No, 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 todo claro. Ahorita que vean esto, se van a dar cuenta que... miren, aquí están las superficies cuadráticas. A ver. Se van a dar cuenta que es súper sencillo esto. ¿Por qué? Porque como ya vimos lo más difícil, que es integrar. ¿Ahí ya los ven? Sí, profesor. Bueno, por ejemplo, aquí nos van a mostrar 9. Esta es nuestra super gran fórmula. Y aquí nos dice que las intersecciones con los ejes, ahí no sé, los puntos de no sé qué, superficie con los ejes coordinados, las trazas, las secciones, el centro, las simetrías, las acotaciones y no acotaciones. Miren, por ejemplo, el elipsoide nada más ocupa aquí en 3 valores y aquí siempre nos van a dar las paramétricas. Estas son unas funciones paramétricas que son muy parecidas a las que les pedí de tarea. En el caso de la esfera, la parte de abajo es exactamente igual y entonces por eso tenemos esa esfera, que es un caso particular del elipsoide, ¿no? La esfera. Dice, las trazas son elipses, así, por ejemplo, la traza en el plano XY son elipses. Bueno, esto se los voy a dejar para que lo lean. Dice, por ejemplo, A igual a C, todas las secciones paralelas del plano son circunferencias y la superficie puede obtenerse al hacer girar la traza en el plano XY en el eje Y se va a obtener una esfera, ¿no? Entonces, cuando estas son iguales, es cuando obtenemos la esfera. El hiperboloide de una hoja es este. Entonces, vean, ¿qué es la única diferencia? Que cambia el signo, ¿no? ¿Por qué cambia el signo? Porque ahora estamos hablando de ¿quién? De hipérbolas. Entonces, en lugar de estar sacando elipses, sacamos hipérbolas. Es la diferencia del signo, ¿no? De la ecuación paramétrica de una hipérbola, justamente la diferencia es el signo. Bueno, y después viene el hiperboloide de 2 hojas, que es este. Si se dan cuenta, también es el signo, pero con la diferencia que este es negativo, ¿no? Luego viene, bueno, los voy a dejar para que lo lean. El cono, el paraboloide elíptico, que fue el que vimos. El paraboloide elíptico. El paraboloide hiperbólico, que este paraboloide hiperbólico se forma de hipérbolas y de parábolas. Por eso se llama hiperbólico. Y que se conoce mucho como la silla de montar, ¿no? Este es muy común, el paraboloide hiperbólico. Y luego viene el cilindro parabólico, que es este. El cilindro hiperbólico. ¿Qué otro tenemos? Y creo que nada más son los únicos que nos muestran. El parabólico, perdón, el elíptico y el hiperbólico. Pues el hiperbólico por las hipérbolas, ¿no? Bueno, esto se los voy a dejar para que les voy a pedir que lo lean
para que sepan, ¿no? Estas son las superficies más comunes. No sé si han ido ahí al, ¿cómo se llama? Al Universum o también aquí en la cafetería que está ahí en el Centro Cultural Universitario o en un edificio ay, que no me recuerdo de quién es ese edificio. Bueno, pero en muchos edificios de la universidad hay hay un tipo como de lonas que justamente se hicieron eh, a través de estas funciones. Generaron superficies y las recrearon y son los techos o las techumbres de este tipo de áreas culturales. Yo las he visto, por ejemplo, en la cafetería, en Universo, una y otra, en, en varios, ahorita no recuerdo, pero hay varias recreaciones de estas superficies que las hacen con esto. Entonces, se ve padre como esos techos, ¿no? Esas techumbres que recrearon. Ahora cuando vayan a la universidad, fíjense, u observen, también hay en edificios privados este tipo de techumbres que las ponen en las terrazas y pues son muy vistosas, ¿no? Y utilizan esto. Bueno, chicos, les voy a dejar 11:56. Mm, Dejen buscar un ejercicio para que hagan. Nada más van a hacer uno, nada más para que ustedes lo practiquen. Y aquí se los explico. Mm, A ver, van a ser van a ser que salga, a ver qué sale. Es f de xy a y entre x cuadrado. Cuando c es igual a 1, 0, 1 y 2. Les están pidiendo 4 curvas de nivel.
Y ahorita les pongo su actividad para que lo suban. Maestra, ¿pudiera igual subir el apunte? Ah, sí, ahorita se nos activa. Gracias, maestra. Viendo para qué hora no. ¿Dónde está? También se ve sencilla. F de XY igual a X cúbica menos Y y ese es los mismos valores 1, 0, 1 y 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué les dice el concepto? Que en este caso C es igual a ¿quién? A F de XY, ¿no? Realmente es lo único que deben de saber. ¿Qué significa? Que voy a igualar menos 1 igual a, no lo voy a hacer, menos 1 igual a X cúbica menos Y. Y empiezo a sacar mis funciones. ¿Estas son a quién? Son ese tipo S, ¿no? Ya aparece, es 4.3 superficies cuadráticas y aparece en capítulo 4, funciones de dos o más variables. Y les voy a poner su ejercicio de clase. ¿Qué nos quedamos? Longitud de arco, ¿verdad? Sí. Va a ser de 14. Le vamos a poner curvas de nivel. Curvas de nivel. Bueno, ya aparece es el E14, curvas de nivel.
¿Estos ya los copiaron para que ya pueda quitar esto? Ya, profe. Ay, perdón, ya lo había quitado.